Todo ministerio en la iglesia tiene que producir conversión. Si usted, uno que dice que tiene el don de sanación y no se convierte gente, peligro. Si usted tiene el don de la predicación y dice que predica y predica mucho y nadie se convierte, peligro. Si usted tiene un ministerio de música y dice que canta muy bonito para el Señor y nadie se convierte, peligro. O sea, la conversión es el mejor indicador de la autenticidad de un ministerio. Ahora viene uno de los signos grandiosos aquí. Un signo hermosísimo, la multiplicación de los panes. Capítulo 6, versículo 30. En Marcos hay 2 multiplicaciones de los panes, en el único sitio donde aparecen. En Mateo y Lucas uno solo, en Marcos 2. Eso se puede discutir. Pero vamos al primero, que es el más importante aquí. Y vamos a ver qué va a pasar, porque acuérdense, vamos a ubicarnos en el lago, ¿no? En el mar. Está así, ¿no? Y entonces, un poquito más adentro, pero aquí está Nazaret, y ahora de repente llegan. Acuérdense que aquí está Tiberíades. Entonces se meten, llegan a Tiberíades y de repente van a cambiar, van a caminar, van a ir por el lago. Y van a caminar por el lago, y por eso, desde que la gente lo reconoce, la gente, como no se navegaba así, porque aquí había el riesgo de que hubiese tempestades graves, el mar de Galilea es un mar impredecible, sobre todo mientras más profundo es más impredecible, los vientos que se pueden, lo variable de los vientos. Esta es una zona muy peligrosa, por eso se bordea, y al bordearse la gente puede seguir. Y entonces aquí vemos, esta es la escena que se va a formar aquí en este momento. Versículo 30. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y él entonces les dice: vengan ustedes aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Antes de emprenderlo, llegan los discípulos, cuentan todo, y la misión es interesante. En la misión resulta que ellos cuentan, ¿qué es lo que cuentan ellos? Lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Quiere decir que muestran sus obras y sus palabras. Acuérdense que esas son las características de Jesús. Un profeta poderoso en obras y palabras, como le decía en el capítulo 24, versículo 19, a los discípulos de Emaús, cuando le decían, ¿no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Qué ha pasado? Jesús, un profeta poderoso en obras y palabras, que nosotros creíamos que era. Entonces, ya Jesús ha mostrado sus obras y sus palabras, y ahora los discípulos también van a prolongar sus obras y sus palabras, y vienen a verificar si ellos están siendo verdadera prolongación de Jesucristo, porque si Jesucristo ahora también es el maestro de obras y palabras, los discípulos también tienen que serlo. Y esta es la verificación que están haciendo aquí. Versículo 31 dice: él entonces les dice: vengan y también ustedes aparten un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero le vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron detrás allá corriendo de todas las ciudades y llegaron antes que ellos al lugar. Entonces aquí la retirada es para que los discípulos descansen. Vámonos. Vamos a huir. Y cuando llegan aquí ya se meten en la barca a descansar. Se supone que a descansar. Y aquí es interesante porque él llamó a los 12 en el capítulo 3, versículo 13, y después, inmediatamente después, a Jesús no le quedaba tiempo ni para comer. Y aquí otra característica, que los discípulos, desde que tienen poder, el mismo poder que Jesús, ya no le queda tiempo para comer. O sea, ¿qué quiere decir? Que la misión, cuando es auténtica, trae un agobio. Y es importante descansar. El descanso forma parte de la misión. Mucha gente se ha reventado por no saber descansar. Mucha gente se ha reventado de tanto trabajar y no saben tomar aire. Y aquí les digo, ¿cómo le dice el Señor? Vengan aquí, papá, ¿cómo le dicen? Pues aparte a un lugar solitario. Vengan también ustedes
aparte a un lugar solitario para descansar un poco. A descansar. Primero la euforia. Llegaron seguramente hyper todos. Los demonios se someten y predicamos. Y, aflójate, descansa. Porque el agobio te va a matar si tú no sabes descansar también. Y entonces ahora Jesús arregla el descanso y Jesús ahora está apacentando a sus ovejas. Le está ayudando a descansar también. Y ahora en un lugar embarcan. Parece que fue en Tiberíades, que debió ser, aunque no está claro, no lo dice, pero podría ser en Tiberíades. Acuérdense que si estamos aquí en Cafarnaúm y se dirigirán después a Betsaida, es muy probable que hayan comenzado en Tiberíades a hacer la marcha. Y se van a parar en un sitio muy interesante, que va a ser en Tacba. En ese momento, ese lugar es un despoblado. ¿Qué pasa? Que ellos van caminando, van en la barca y se van dando cuenta que la multitud va atrás. La multitud va atrás y cuando ellos van al lugar despoblado para descansar, la multitud les corrió adelante y los esperó allá. Vaya cosa. Iban a descansar en teoría. Y allí se encontraron con otra multitud también deseosa de ayuda, de luz. Y entonces aquí viene un pasaje muy interesante, versículo 34. Y al desembarcar, vio mucha gente, Jesús, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Aquí, este versículo es bellísimo. Acuérdense que Jesús en el Evangelio de Marcos aparece con sentimientos muy definidos. En una cuando tiene rabia, se enfogona. En una cuando tiene miedo en la cruz, en el Getsemaní. Y los sentimientos de Jesús son muy expresados. Y aquí el sentimiento es de compasión. Compasión. La palabra correcta es splaxignomai, que es splaxnixomai, significa, sería como tener entrañas de misericordia. Se le condolió, o sea, se derritió de ternura con esa muchedumbre. Aquí es el Jesús misericordioso. Esa es la palabra en griego que podría decirse geset en el Antiguo Testamento para decir misericordia. Jesús sintió compasión. ¿Por qué? Porque se le removieron las entrañas. Cuando uno dice splaxnixomai, significa sentimientos nobles se le movieron a él. Tener misericordia, ese verbo solamente se utiliza en los sinópticos. Y hay 3 parábolas en donde ese mismo verbo aparece, ese verbo de sentir misericordia. Y es la parábola primera, la del amo que tiene compasión de su siervo. Mateo 18, 27. Otra de las parábolas es el padre con el hijo pródigo. Cuando lo vio, sintió splaxnixomai, Lucas 15. Y después, en la tercera, el buen samaritano, cuando encontró al hombre tirado en el camino, splaxnixomai, sintió compasión, Lucas 10, 33. En Marcos, es un significado mesiánico. La compasión forma parte de una de las características del Mesías. Por eso va a aparecer muchas veces. Marcos 1:41, ya lo hemos visto. En Marcos 1:41 aparece en un momento cuando un leproso se le acerca y le dijo, si quieres puedes curarme. Y él dijo, compadecido, dijo, quiero. Splaxnixomai, sintiendo compasión, lo curó. Y esa palabra va a ser muy característica en el camino del Evangelio de Marcos. Y hoy que estamos recorriendo el año de la misericordia, es importante entender esto. Ese es uno de los verbos más característicos de la misericordia de Dios manifestada a través de la persona de Jesús. Jesús el compasivo con las muchedumbres porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Las sentía desorientadas. La belleza de Jesús es cuando hay descarriamiento, Él va a salir Él mismo. Él va a ser el que, y va a poner ejemplos como ese, cuando Él dice que las 100 ovejas que tiene se le pierde una. Va a dejar todas y va a salir a buscarlas. No permite que ninguna oveja esté descarriada o que se quede sin pastor. Versículo 35. Dice,
Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Despídelos para que se vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Y él les dijo: denles ustedes de comer. ¿Cómo? Y ellos le dicen: vamos nosotros entonces a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Y él les dice: ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Y después de haberse cerciorado, le dicen: 5 y 2 peces. Interesante ese diálogo. La hora avanzada es un detalle importante. Es la hora en que suele comerse, pero están lejos. Le cayeron atrás. Sus casas están lejanas y es la hora de comer. Ya ha llegado la hora avanzada. Hay que comer la hora principal. La hora principal está, es como decíamos nosotros, es lunch, como las 4 o las 5. Ya se va a hacer de noche, ya hay que comer la comida pesada, ya, despídelos. Entonces, aquí viene un diálogo interesante. Señor, o sea, los discípulos no son locos ahí son, pero están haciendo razonamientos humanos. Y dicen: Señor, despídelo porque ya están previendo una necesidad. Y no es malo eso. Pero el Señor dice: denles de comer. ¿Cómo es esto? Entonces, aquí los pobres discípulos están con la mente embotada, no entienden la orden del Señor. Dicen: entonces vamos nosotros a comprar. No, denle ustedes de comer. Vamos a comprar nosotros. Pero ¿y qué son para esta multitud? Y entonces, verifiquen qué tienen. Ese diálogo es muy interesante porque ese diálogo va a ayudar a entender a los discípulos que la cosa no es así. 5 panes y 2 peces. Ante los ojos humanos eso es insuficiente. 5 panes y 2 peces. Ante los ojos de Dios es ok, perfecto. De aquí yo hago el resto. Eso es a los ojos de Dios. A los ojos de Dios tenemos que entender que la misión tiene un límite, que es nuestros límites. Pero es el Señor el que continuará con sus fuerzas la eficacia de la misión. 5 panes y 2 peces significan nuestros esfuerzos. Y Dios está esperando multiplicar a 5,000, alimentar a 5,000 personas. Y no dice que tenemos que buscar nosotros los 5,000 panes. Lo que está diciendo: denle de comer, comienza a darle de comer. Y tú verás cómo yo voy a multiplicar la obra. Comienza, porque no hay cosa peor que no comenzar. Si usted tiene 5,000 panes allí y no comienza, no van a comer nunca. Pero si usted tiene 5 panes y 2 peces y comienza y el Señor está con usted, va a dar y va a sobrar. Y eso es importante, es una línea muy importante para la misión que Jesús está invitando a los suyos.